Buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan, jóvenes? Buenas tardes, ingeniero. Sí, se le escucha. Ingeniero. Gracias. Bueno, empecemos nuestra clase. Sus exámenes los estoy revisando recién. Revisé unos cuantos, así que el viernes, yo creo que hasta el viernes ya van a estar publicadas sus notas en el sistema. Y el viernes vamos a repasar un poquito de qué se trataba el examen, cómo se resolvía, ¿listo? Así que lo que vamos a hacer ahora es continuar con nuestro avance de materias. Y vamos a empezar un nuevo capítulo que es el referido a los teoremas que tienen que ver con las integrales vectoriales que hemos estado estudiando. Son teoremas sobre las integrales vectoriales. Las integrales que hemos estudiado son dos: las integrales de línea y las integrales de superficie, ambas con sus consideraciones adicionales que hay que hacer, con su método de resolver, en sus formas vectoriales, etc. Nos vamos a concentrar únicamente en las integrales de campos vectoriales, que son las que tienen que ver con los teoremas que vamos a empezar a estudiar. Se supone que ya sabemos resolver integrales de línea y se supone que ya sabemos resolver integrales de superficie, porque lo que vamos a hacer ahora es ver formas alternativas de resolver viejos problemas. Estos teoremas son amigos más que enemigos. Por lo tanto, es bueno prestarles atención. Los teoremas que vamos a ver son tres. Y de esos tres, hay uno que ya lo conoce. Por favor. Bueno, apagaremos el micrófono. Hay una que ya la conoce. Y es el teorema de Grimm. El teorema de Grimm perdón, jóvenes. El teorema de Grimm ya saben que vincula a las integrales de línea con las integrales dobles, con las integrales de superficies planas, ¿no? que se evalúan sobre superficies planas. Ese teorema ya lo han visto en cálculo 2. Acá es básicamente lo mismo. Lo que vamos a hacer es profundizar el teorema de Grimm y generalizar para curvas que ya no sean curvas simples de Jordan, sino que sean regiones múltiplemente conexas y buscar formas alternativas de resolver cuando no se cumplen todas las condiciones que impone el teorema de Grimm. El otro teorema que vamos a estudiar es el teorema de Stokes. El teorema de Stokes es básicamente lo mismo que el teorema de Grimm. La diferencia es que en el teorema de Stokes vinculo integrales de línea, pero ahora con superficies curvas. Ya no es una superficie plana, ya no va a ser una región en el plano X y Y, como el que veíamos cuando veíamos las integrales de línea y el teorema de Grimm en cálculo 1, o en cálculo 2, perdón. Ahora las integrales de superficie se van a evaluar sobre superficies curvas, sobre superficies que presentan curvatura. La parte de una esfera, la parte de un cono, y fíjense, ya no son curvas planas, pero la forma como se deriva este teorema es básicamente la misma, es muy parecida a la forma como se deducen las integrales de línea. Este es el teorema conocido como el teorema de Stokes. Y el tercer teorema que vamos a estudiar es el teorema de la divergencia, llamado también el teorema de Gauss. Y en este caso vamos a vincular integrales de superficie con integrales de volumen. La aplicación de este teorema se ve en la forma, digamos, de resolver el ejercicio, ¿no? Por ejemplo, el teorema de Gauss, este que les estoy marcando, me va a permitir calcular fácilmente, por ejemplo, el flujo que atraviesa, no sé, una figura como esta. Una pirámide invertida, digamos. Este es un volumen. Y si yo quisiera resolver o calcular el flujo que está atravesando, un flujo de un campo vectorial que podría ser un campo electromagnético, un campo de fluidos, lo que sea, que está atravesando este cono rectangular invertido, tendría que evaluar para cada una de las caras, ¿no? Tendría que calcular para esa cara, para esta otra que tengo por acá.
para esta otra que tengo por acá, para la que está en este costado y la que tenemos atrás. Entonces tendría que calcular 1, 2, 3, 4, 5 integrales de superficie, cada una con sus propias características y su propia región, cada una asociada a una determinada cara de esta forma cónica cuadrada, ¿no?, que tengo acá. Ahí tendríamos una cara, luego podríamos tener otra por acá, digamos por acá, vamos a tener otra en la parte superior, y eso es lo que tendríamos que hacer. Este teorema, el teorema de la divergencia o el teorema de Gauss, lo que hace es evitar tener que calcular 5 integrales y hacer solo una. Y esa integral, la única que voy a resolver, no es una integral vectorial, es una integral de volumen. Es una integral de volumen, que se evalúa sobre la divergencia del campo vectorial, que acá no está expresado, eso lo vamos a ver con más detalle. Acá simplemente estoy vinculando o relacionando en este dibujo qué cosas voy a vincular con qué cosas. Integrales de superficie con integrales de volumen, es lo único que estoy señalando acá. Pero si voy a evaluar la integral de volumen, esta se tiene que evaluar, reitero, sobre la divergencia del campo vectorial. Por eso se llama el teorema de la divergencia. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a estudiar en este capítulo. Hay que saber resolver integrales de superficie, porque cuando me piden demostrar el teorema de Stokes, por ejemplo, tengo que calcular una integral de línea y tengo que verificar que el resultado sea similar al cálculo de la integral de superficie. Tengo que hacer en ambos sentidos el cálculo. Eso es para cuando me piden verificar, ¿no? Pero en general no tiene mucho sentido eso, porque se supone que estos teoremas más bien evitan hacer eso, ¿no? Estos teoremas lo que hacen es, en lugar de calcular una integral de línea, tal vez es más fácil resolverlo como una integral de superficie. Tal vez sea más fácil. ¿De acuerdo? Bueno, empecemos con el primer teorema, que es el que le vamos a dedicar esta clase, que es el teorema de Green en el plano. Estamos haciendo hincapié en ese hecho, ¿no?, de que vamos a estudiar el teorema de Green en el plano. Veamos. El teorema de Green en el plano se define de esta forma, ¿no? Esta es la forma que define o que se define o que se escribe para este teorema. Es un poco diferente a lo que ustedes conocen, lo vamos a escribir después más adelante. Pero este teorema me está vinculando una integral de línea que se evalúa sobre una curva cerrada C. Esta curva tiene que ser una curva simple de Jordan. Es una curva simple de Jordan. Luego vamos a ver de qué se trata una curva simple de Jordan. Tiene que haber un campo vectorial y tiene que evaluarse esta integral de línea de un campo vectorial sobre la curva C. Y como la curva es cerrada, tenemos que evaluar siempre en sentido positivo. Por eso hay una crucecita y un más encima de la letra C para significar ese hecho, ¿no?, de que vamos a evaluar en una trayectoria positiva, antihoraria. Y las trayectorias positivas, la mejor manera de ver, imagínense que tengo acá una curva simple de Jordan, así, es imaginarnos que estamos caminando alrededor de la curva y tengo que caminar de tal forma, por ejemplo, tengo que escoger, ¿no?, si voy a caminar en ese sentido o en este otro sentido. Tengo que elegir uno de ellos. El sentido positivo ocurre cuando mi mano izquierda, vamos a suponer que esta es nuestra mano derecha, y esta es nuestra mano izquierda, ocurre cuando mi mano izquierda está apuntando a la región que estoy encerrando con la curva simple C. Esa es la región R. Entonces tengo que moverme en este sentido. Sentido contrario a las agujas del reloj, en otras palabras. Ver en una curva plana, eso es fácil, pero cuando tengo curvas que están en el espacio, ya es difícil darse cuenta cuál es el sentido positivo. No es que sea imposible, pero es un poco más laborioso, es decir, tengo que tener un poquito más de cuidado, tengo que tomarme por lo menos unos 10 segundos para darme cuenta cuál es el sentido positivo.
Y el sentido positivo, la mejor forma de darse cuenta es lo que les estoy indicando. Y esto es una explicación que aparece incluso en los propios libros. Mi mano izquierda tiene que estar en esta región acotada. Esta es la curva simple de Jordan, la región R, y mi mano tengo que moverme de tal forma que mi mano izquierda coincida con la región que estoy encerrando con la curva C. ¿De acuerdo? Y esa región, la curva que está encerrando a la región R, esta región es una región acotada. Es decir, que la curva de Jordan, la curva que estoy utilizando para encerrar esta región, tiene que ser una curva de tal forma que divida al plano en dos partes. Una parte interior, que es una región acotada, así se le dice mejor, y una parte externa, que es una región no acotada. Y el teorema de Green lo que está relacionando es cómo puedo cuantificar o qué es lo que está cuantificando este teorema cuando compara el flujo que hay acá adentro con el flujo que existe afuera. Eso es lo que está haciendo. Cada una de estas integrales representa un ejercicio diferente. En un caso está evaluando sobre el flujo que existe adentro. Y en el otro caso, cuando resuelvo la integral de línea o la integral de superficie, como vamos a ver más adelante, evalúa el flujo que está afuera. En un caso, evalúo el flujo que está fuera de la curva y en el otro caso evalúo el flujo que está dentro de la curva. Y el resultado debiera ser el mismo. O sea, esto es una expresión matemática, una herramienta matemática maravillosa, ¿no? Está haciendo cosas que ni me imagino. Es lo que en realidad está haciendo. No es solo resolver la integral y decir que soy muy bueno. El campo vectorial F también tiene que cumplir algunas condiciones. El campo vectorial F, jóvenes, tiene que ser un campo vectorial que al menos sea clase C1. ¿Qué quiere decir eso? La clase C1 quiere decir que tiene que ser al menos una vez derivable. Debe admitir derivada al menos una vez. Porque voy a necesitar, porque tengo que hallar el rotacional de este campo vectorial, pero un rotacional 2D. Es decir, que ese campo vectorial no está desarrollándose en el espacio vectorial tridimensional, sino es un campo vectorial que se mueve sobre la superficie que estoy encerrando en la curva C y que se está desplazando por todo el plano XY, ¿no? Se está moviendo, constreñido a ese plano. O sea, son espacios vectoriales de dimensión 2, por eso estamos hallando el rotacional 2D. ¿De acuerdo? Ahora, si nos fijamos en lo que tenemos dentro de la integral, esta expresión que se encuentra dentro del campo vectorial, o de esta expresión acá, o mejor dicho, dentro de la integral de línea, no del campo vectorial, de la integral de línea, si yo me fijo en esa expresión, es un producto escalar. Y el producto escalar tiene tres posibilidades. Es una especie de ley de la tricotomía, ¿no? Que el campo vectorial sea positivo, que el campo vectorial sea negativo, o mejor, el producto escalar sea negativo, o que el producto escalar sea igual a 0. Tengo esas tres posibilidades con el producto escalar, con este producto. Puede ser positivo, puede ser negativo, o puede ser 0. Y esto por simple análisis de vectores, de espacios vectoriales, cuando el producto escalar es positivo, quiere decir que el ángulo que subtienden, tanto el campo vectorial como la trayectoria, porque estoy comparando vectores entre el campo vectorial y la trayectoria, ese ángulo, el ángulo que subtiende es un ángulo agudo, es un ángulo menor a 90 grados. Por lo tanto, querrá decir que el campo de fuerzas coadyuva, ayuda al desplazamiento de una partícula elemental que se está moviendo dentro del campo vectorial. O sea, ayuda. Ambos van en el mismo sentido. Es como nadar en un río aguas abajo. Es decir, yo voy nadando aguas abajo y la corriente del río me ayuda. O sea, llego más rápido, es más fácil, me canso menos, y eso está expresando ese producto escalar cuando su resultado es mayor que 0. En cambio, cuando el resultado es menor que 0, cuando este producto escalar es menor que 0, querrá decir que yo me estoy desplazando, por ejemplo, en este sentido y que el campo vectorial está actuando en este otro sentido, es decir, con un ángulo mayor a 90 grados, un ángulo obtuso.
Por lo tanto, si yo me estoy desplazando en este sentido y el campo vectorial me está jalando en el otro sentido, estorba, ¿no? Estorba el movimiento que estoy queriendo realizar. El campo vectorial se opone al movimiento. En cambio, si es cero, querrá decir que tanto el campo vectorial como la trayectoria, porque esto está describiendo la trayectoria, ¿no? La forma que tiene la curva de Jordan, la curva suave C, querrá decir que yo me estoy desplazando de manera tangencial a la curva. Me estoy desplazando de manera tangencial porque en ese caso yo me estoy moviendo así y el campo vectorial está actuando así y la trayectoria está por acá, digamos. Esa es la curva C. De manera tangencial me estoy moviendo y el campo vectorial siempre es perpendicular al movimiento que estoy haciendo de manera tangencial, por lo tanto el resultado va a ser cero, porque este producto escalar es cero cuando los vectores involucrados son perpendiculares entre sí. Entonces, todo eso es lo que se desprende del análisis que estamos haciendo, ¿no? Y eso es lo que refleja esto. Cuando el producto escalar es mayor que cero, el flujo del campo vectorial ayuda al trabajo que estoy haciendo, por ejemplo, al mover un barquito. El campo vectorial está representado con estas líneas medias verdes que están viendo ahí, que son, no sé, una representación artística, si vale la expresión, del flujo que sería un río, y yo me estoy moviendo en el mismo sentido del río. Todos nos estamos moviendo así. Tanto el agua como el barco que estoy remando. Por lo tanto, el flujo me ayuda, ¿no? En cambio, si yo remo en sentido contrario, cuando el flujo está en este sentido y yo estoy haciendo intentos esforzados de moverme en el otro sentido, el flujo estorba, el flujo perjudica el movimiento. Eso se lo ve con el producto escalar. ¿De acuerdo? Ahora, la definición que les he traído acá a colación es una definición ya un poco más aterrizada, digamos, y lo que aparece en todos los libros, ¿no? Pero en realidad esta expresión que tengo acá es el resultado de haber hecho un rotacional 2D. Es un rotacional 2D. Y esa es la expresión que nos permite establecer, digamos, esta expresión tan bonita que se presenta o que es el teorema de Green. El teorema de Green en el plano. En este lado de la ecuación integro formas vectoriales, porque estoy integrando una integral de líneas sobre un campo vectorial, y en el otro lado de la ecuación estoy integrando formas escalares, porque la cantidad subintegral es un escalar. ¿Cómo me puedo dar cuenta o acordar, digamos, de esta expresión? Para mi examen, para no llevar mi chanchullo y me pesquen. Para hacer eso podemos introducir un concepto o una extensión del jacobiano y podemos hallar el jacobiano del campo vectorial. Se puede hallar el jacobiano del campo vectorial. Y el jacobiano del campo vectorial se halla derivando cada una de las componentes del vector, en este caso mi vector son P y Q. Entonces, la componente P me va a permitir encontrar la primera fila de esa matriz jacobiana. Y la componente Q me va a permitir encontrar la segunda fila de la matriz jacobiana. ¿Cómo? Así como están viendo acá. Así como están viendo acá. La primera fila es la derivada de la primera componente del campo vectorial respecto de X y luego respecto de Y. Es la primera fila. La posición 11 será la derivada de P respecto de X y la posición 12 de esa matriz será la derivada de P respecto de Y. Pero fíjense, en esa primera fila todo es P. La primera componente. La segunda componente me permitirá encontrar la segunda fila. La segunda fila. Y esa segunda fila será igual, la derivada de Q respecto de X y la derivada de Q respecto de Y. Y fíjense que esta parte que tengo como cantidad subintegral en la integral doble no es más que esto menos esto. Q respecto de X menos P respecto de Y. Entonces puedo obtener esa expresión subintegral a partir de la matriz jacobiana que estamos introduciendo en este capítulo, la matriz jacobiana. ¿Qué es lo que estamos evaluando con estas expresiones, con este teorema que tengo acá? ¿Qué es lo que estoy evaluando? Lo que estoy tratando de evaluar es una situación real. Yo me estoy desplazando siguiendo esta trayectoria cerrada que es una curva de Jordan C
una curva de Jordan C. Yo me estoy desplazando a lo largo de esa curva. Vamos a suponer que estoy nadando dentro de una piscina, sobre la superficie de la piscina, porque este teorema se evalúa sobre una superficie plana. Estoy nadando sobre la superficie del agua y la corriente del agua, el movimiento del agua en la piscina está descrita por esos pequeños vectores que ustedes están viendo ahí. Por esos pequeños vectores. Por lo tanto, hay una región acotada, que es la región roja, pintada con rojo, resaltado con rojo, y hay una región externa que se dividen así en una región interna y en una región externa en virtud a la presencia de esa curva, ¿no? Que representa, por ejemplo, mi trayectoria. Entonces, eso es lo que evalúo cuando resuelvo una integral de línea o resuelvo una integral de superficie o de integrales dobles utilizando el teorema de Grimm. En realidad me ayuda el teorema de Grimm, ¿no? El teorema de Grimm no está evaluando ese cálculo, ese análisis que hago por el desplazamiento que estoy realizando. Eso lo hago con la integral de línea, eso ya lo hace la integral de línea. Pero el teorema de Grimm lo que está haciendo es mostrarme dos formas diferentes de evaluar lo mismo. O puedes resolver la integral de línea o puedes resolver la integral doble. Ambas tienen sus ventajas y sus desventajas. La ventaja de evaluar la integral de línea usando esta parte de la ecuación es que esa es una forma vectorial. Y al ser una forma vectorial, no necesita de jacobianos de transformación. Por ejemplo, las integrales de línea no usan jacobianos de transformación. ¿Dónde aparecen los jacobianos de transformación? Los jacobianos de transformación aparecen cuando tengo integrales dobles o triples, porque cuando yo aplico una transformación deformo la forma geométrica de la región y esa deformación la absorbo con el determinante, con el jacobiano de transformación. Por lo tanto, en las integrales dobles requiero de jacobiano de transformación si la región sobre la que estoy evaluando es una región, por ejemplo, circular o que los resuelvo a través de una transformación lineal que puedo hacer con lo que he aprendido en cálculo 2. Si no han aprendido y no se acuerdan nada de eso, están perdidos, los jóvenes están perdidos. Se supone que tienen que saber, ¿no? Porque uno va avanzando y va aprendiendo nuevas cosas, pero siempre apoyándose en lo que han aprendido antes. Porque hay que empezar a usar todo lo que hemos aprendido antes. Si antes no he aprendido mucho, estoy fregado, porque esta materia nunca la voy a poder aprobar. Y esta es una materia que no se aprueba mucho, ¿no? De los 100 que vienen, 10 aprueban. 5 aprueban. Esperemos que sea ahora diferente, pero esa es la realidad. Y no aprueban porque no estudian, y no aprueban porque tienen deficiencias en sus otras materias. No deja pasar las cosas y se va acumulando y no va aprendiendo cosas que debería aprender. ¿De acuerdo? Entonces, cuando resuelvo integrales dobles, necesito jacobianos de transformación si tengo que adaptar mi descripción matemática a la geometría del problema. Pero si resuelvo la integral de línea, no necesito nada de eso. Lo evalúo directamente parametrizando la curva. Y es una integral de una única variable, y esta es una integral de dos variables. El teorema de Grimm. ¿Sí? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Cómo está? ¿Podría grabar la clase, por favor, Inge? Sí, cómo no. Gracias, Inge. Ya se ha activado la grabación. Ya está. Este párrafo es bien interesante porque nos muestra cómo actúa este teorema cuando lo enfocamos o lo vemos desde la perspectiva de la integral de línea o desde la perspectiva de la integral doble. El teorema de Grimm dice, y permítanme leerles este párrafo, el teorema de Grimm se puede entender como que la circulación de un fluido alrededor de toda la frontera de una región en sentido positivo, el lado izquierdo de la ecuación, es lo mismo que la suma de todas las pequeñas regiones de circulación dentro de la región total, el lado derecho de la ecuación. No sé si se ha entendido, eso lo vamos a ver con un pequeño dibujo, acá. El teorema de Grimm, cuando yo resuelvo la integral de línea, lo que estoy evaluando es el flujo que está recorriendo la parte externa de la región roja, de la región acotada que tengo acá adentro. Eso estoy evaluando. El comportamiento de ese flujo alrededor de esa curva. Y cuando yo evalúo la integral de
doble, además hay que evaluar en sentido positivo, ¿no?, la integral de línea, porque es una trayectoria cerrada. En cambio, cuando evalúo el lado derecho de la ecuación o la integral doble, lo que estoy haciendo es cuantificar pequeñas regiones de circulación dentro de la región acotada, dentro de la región que estoy encerrando con la curva. Y ese flujo tiene que ser igual porque existe una especie de equilibrio. Todo lo que se está moviendo afuera tiene que ser lo mismo que lo que se mueve adentro. Pero el hecho de haberlo acotado y encerrado al flujo dentro de una curva es como si apareciesen muchos pequeños flujos alrededor o dentro de la región R, y esos flujos, esos pequeños flujos que aparecen dentro de la región R, se compensan o se igualan en magnitud con el flujo que aparece adentro. O afuera, perdón, afuera. Por eso evaluar la integral sobre la curva o evaluar la integral doble cuantificando todos estos pequeños flujos dentro de la región es lo mismo. Es lo mismo. Eso es lo que está haciendo el teorema de Green. Y hemos estado hablando de la curva de Jordan, porque esta curva, la curva cerrada, tiene que ser una curva de Jordan. Jordan era un matemático francés que ha escrito un teorema sobre la curva de Jordan, y es bien bonito su teorema y bien simple. El teorema de Jordan o la curva de Jordan se llama así porque se está refiriendo a una curva recorrida por un camino simple, cerrado en el plano. Como esta, por ejemplo, que están viendo acá, o cualquier otra. Ese, digamos, lo estoy cerrando ahí. O esta otra. Esas son curvas cerradas simples en el plano. Y topológicamente, la topología estudia las formas geométricas, ¿no?, de las superficies y demás cosas. Y topológicamente se parece a una circunferencia. Porque yo puedo tener una circunferencia que a través de movimientos graduales, esto lo puedo transformar en esto. O esta circunferencia lo transformo en este otro. Topológicamente se parecen a una circunferencia. Y son curvas que no se cruzan consigo mismo. No son curvas así, como el infinito que se está cruzando en este punto. Esa topológicamente no es una esfera, es otra cosa. Esta es una esfera, porque puedo transformarla simplemente moldeando los lados, lo puedo mover así, lo puedo volver a esto. En cambio, esto no lo puedo moldear en la forma de una circunferencia. Aparecerán dos circunferencias, porque este punto está soldado. Pero no aparece una sola. En cambio, esta sí, es una sola circunferencia. Lo empiezo a inyectar o a poner una curvatura constante a lo largo de esta curva y lo vuelvo una circunferencia. Eso es una curva de Jordan. Intuitivamente, podríamos decir de que se parece a una circunferencia. Eso se llama homeomorfismo. Eso se llama homeomorfismo. Y estas curvas dividen al plano en dos regiones. Una región acotada, habíamos dicho ya, que es la curva interior, o es la región interior, y otra que no está acotada, que es la curva exterior. ¿De acuerdo? Entonces, para utilizar el teorema de Green, tengo que asegurarme de que mi región sea una región dibujada o desarrollada o utilizando una forma de Jordan simple. ¿De acuerdo? Y este teorema, el teorema de Jordan para las curvas simples, es bien interesante porque me dice, si tú estás dentro de la región, digamos acá, y trazas una línea transversal o perpendicular a la curva, por ejemplo, como esta curva azul, siempre vas a cortar en un solo punto, en un número impar de puntos. Siempre. Entonces ahí tú te das cuenta que estás dentro de la curva. Pero si estás fuera de la curva, siempre vas a cortar en dos. Imagínense que ustedes están acá y trazo una línea perpendicular. Corto en uno y en dos, o transversal, ¿no? En cambio, si estoy dentro, solo voy a cortar en uno. Acá, si estoy acá, puedo venir acá y corto en un punto. Si me muevo en este sentido, corto en un punto. Pero si estoy acá y me muevo con una semirrecta, corto en dos. Cuando yo corto en dos puntos, estoy fuera de la curva. Y cuando corto en un punto, estoy dentro de la curva. Eso dice el teorema de Jordan.
Fíjense, son conceptos bien bonitos, ¿no? Es una metodología para saber si estoy dentro o fuera de una curva, porque no todas las curvas son tan sencillas de ver. Hay curvas así, por ejemplo. Así, digamos. Digamos así. Yo estoy acá. Y no me doy cuenta si estoy dentro o fuera de la región. Si estoy dentro de la región acotada o fuera de la región acotada. ¿Qué hago? Trazo una recta. Corto 1 punto, 2 puntos, 3 puntos. Ah, estoy dentro. Estoy dentro. Pero imagínense que están ustedes acá. Y corto 1, 2. Ah, estoy fuera de la curva. A eso se le llama una curva simple de Jordan. Y eso dice su teorema. Por lo tanto, cuando yo voy a usar el teorema de Green, yo tengo que usar una curva que sea una curva de Jordan. ¿De acuerdo? Bonito, ¿no? Veamos de qué más o qué más podemos aprovechar con este teorema. ¿Qué más nos dice este teorema? Y este teorema, el teorema de Green, adicionalmente nos habla de campos isrotacionales y de campos conservativos. No se olviden que esos han sido temas que hemos estudiado en el primer capítulo, cuando veíamos los invariantes vectoriales, el gradiente, la divergencia, el rotacional, ¿no? Esos son temas que hemos estudiado con anterioridad y ya sabemos a qué nos referimos cuando hablamos de irrotacional y ya sabemos a qué nos referimos cuando hablamos de conservativos. Al menos eso quiero creer. Al menos eso quiero creer. Sigamos. El teorema de Green, jóvenes, también permite relacionar campos conservativos con campos irrotacionales. Los campos conservativos, ojo, siempre son irrotacionales, ¿no? Siempre son irrotacionales los campos conservativos. El vector de posición es un campo conservativo porque es irrotacional, porque tiene geometría radial. Este teorema también me permite ver, observar si un campo es o no es conservativo, si es o no es irrotacional, y se ve en ambos lados de la ecuación. Si el campo es irrotacional, la integral doble se anula. Volvamos a la integral doble, a la definición del teorema de Green. Aquí está la definición. Si el campo es irrotacional, esto se anula, porque estoy calculando el rotacional 2D del campo vectorial. Por lo tanto, si es irrotacional, eso va a ser el vector nulo, y el vector nulo multiplicado escalarmente con el elemento de curva, o de área en este caso, de área, me va a dar 0, ¿no? Porque el vector 0 siempre es absorbente en el producto escalar y en el producto vectorial también. Por lo tanto, se va a anular la integral doble. Si yo estoy calculando la integral doble y se anula, yo sé que ese campo vectorial es irrotacional. Luego, si la integral de línea, por otro lado, se anula, si se anula ahora la integral de línea, esa integral de línea, que se evalúa sobre una trayectoria cerrada, si se anula esta parte, entonces eso nos permite darnos cuenta, nos permite sospechar, como dice el documento que les he compartido acá, de que el campo vectorial es conservativo. ¿De acuerdo? Es conservativo. Y esto es lindo, ¿no? Es lindo en sí mismo. Fíjense a partir de la información que podemos obtener solo mirando la ecuación del teorema de Green. El teorema de Green y todos los teoremas y todo lo que avanzamos en realidad tienen mucho más de trasfondo que simplemente es resolver una integral. A veces pensamos de que todo se reduce a eso, ¿no? A resolver una integral y ya me considero muy bueno. Y donde yo me doy cuenta que no son tan buenos es cuando los evalúo en sus exámenes de competencia cuando quieren ser ayudantes. Yo he estado evaluándolos a sus ayudantes y hay algunos que no tienen ni la más mínima idea de lo que están hablando. Son buenos resolviendo la integral, pero no tienen ni idea de lo que están hablando. Y eso no está bien. Un ayudante tiene que saber todo. Por eso es ayudante, porque se supone que si no está el docente lo va a suplir. ¿O no? No es una broma, no es una broma. Y es una beca. Y tengo que saber el tema, si no totalmente a cabalidad o bien,
pero por lo menos tengo que tener alguna idea de lo que establecen conceptualmente estos teoremas, ¿no? Y finalmente, para la aplicación ya correcta de este teorema, el último punto que faltaría analizar después de todo esto que estamos analizando, el último punto que faltaría analizar es que la región donde voy a analizar, la región acotada, la región que estoy encerrando con la curva, tiene que ser una región simplemente conexa. Y las regiones simplemente conexas son como piscinas de agua. Imagínense que esa es una piscina, eso es agua en la superficie, lo voy a pintar de azul o celeste para representar eso que es el agua. Esa es la región acotada, es la región que estoy encerrando por esta curva rectangular que es el borde de mi piscina. La piscina no tiene que tener huecos. No puede haber un hueco acá y que no haya agua. Porque si yo estoy nadando de acá hasta la otra orilla, hasta el otro lado, desde acá hasta acá, me voy a tirar un golpe en la cabeza si aquí me encuentro con una piedra o con un hueco, ¿no? Eso no puede existir. Y a esta región no se le puede considerar simplemente conexa. Las regiones simplemente conexas son aquellas que toda la superficie está definida, que se encuentra definida sin tener huecos. Por lo tanto, este teorema, en principio, se aplica únicamente cuando mi región es de este tipo. Y en principio, digo, porque luego vamos a hacer algunas consideraciones, se descartaría esta otra región. Imagínense, tengo una piscina de aguas verdes que están ahí nadando con muchas plantitas y algas en la superficie y me muevo, ¿no? Tranquilamente. Me voy moviendo, puedo ir de un lado a otro lado, me puedo mover por todo el interior nadando, como yo quiera, y no tengo problemas. Esta es una región válida para utilizar el teorema de Green. Y esta otra no, porque si yo quiero mover, digamos, y por acá me voy a caer a este pozo o me voy a golpear mi cabeza si aquí hay una columna en medio de la piscina. ¿A quién se le ocurriría hacer una columna en medio de la piscina? Como nuestras aulas, ¿no? Tienen una columna entre la pizarra y ustedes, digamos. Esta región, por ejemplo, nuestra pizarra, nuestras aulas, no son simplemente conexas, porque no tiene que haber ninguna columna que me estorbe la visión a la pizarra. Por lo tanto, no puedo, en principio, hacer eso. Descartamos esto. El teorema de Green solamente se aplica en estos casos. Por ahora, cuando la región es simplemente conexa. Espérenme un cachito, jóvenes, por favor. Sigamos. ¿Cómo yo reconozco gráficamente si una región es simplemente conexa o no? Imagínense que de alguna forma yo he podido dibujar estas regiones. No siempre se puede, luego les voy a mostrar cómo se lo hace matemáticamente. Pero si lo tuviese gráficamente así, lo único que tienen que hacer es una cosa muy parecida a esto que hemos hecho acá. Una cosa muy parecida. Trazo una recta que atraviese totalmente la región y veo en cuántos puntos corto. Si corto en 2, es una región simplemente conexa. Pero si corto en más, es una región múltiplemente conexa. Así uno se da cuenta. Bastante obvio, ¿no? No creo sea muy difícil entender eso. Observar que si trazamos rectas verticales y rectas horizontales, bueno, hay que trazar también rectas horizontales y verticales. En una región simplemente conexa se cortarán en dos partes, es decir, en la frontera propiamente dicho, en la propia curva se va a cortar. En cambio, cuando tengo una región múltiplemente conexa o doblemente conexa, como esta región rosada, voy a cortar en la frontera interior y en la frontera exterior, digamos, de esta región, porque ahí tengo un hueco.
Entonces, la conclusión es que el teorema de Grimm se debería usar cuando yo tengo una empanada, cuando voy a las salacitas y me pido una empanada con queso. Esa es una región simplemente conexa. Pero si me pido un buñuelo, los buñuelos tienen huecos. Entonces, si voy con Grimm, tengo que invitarle una empanada y no un buñuelo. Esa es la conclusión. ¿De acuerdo? Porque si no, Grimm se va a morir y se va a revolcar en su tumba. Y eso, el párrafo que sigue es exactamente lo que acabo de explicar, ¿no? Si la región no es simplemente conexa, entonces voy a cortar en más puntos. Puedo cortar en 4 o en 6, porque voy a cortar o cruzar no solamente la curva frontera, la importante, la curva C, sino también las curvas interiores que tengo dentro de la región. Esa es una forma gráfica y a veces útil cuando puedo graficar la región, ¿no? Cuando puedo graficar la región. ¿Qué pasa si de todas formas no hay empanadas y a Grimm solo le puedo invitar un buñuelo? Entonces lo que vamos a hacer es generalizar el teorema de Grimm y voy a decir, no, el teorema de Grimm no es tan limitado, puede ser incluso, o puede ser útil incluso en este caso, que al principio me habían dicho que no. Y lo que vamos a hacer es generalizar, por lo tanto, el teorema de Grimm en el siguiente punto. ¿Cómo voy a generalizar? Fíjense, la generalización es bastante sencilla y es de mucho sentido común. Vamos a suponer que nuestra región es así. Tiene un hueco en la parte interior. Hay un hueco acá. Eso que estoy pintándolo con celeste no es la región. Y la parte externa estará por acá. Y la parte acotada, la parte que me interesa, es lo que queda sin pintar. Se parece a una dona, se parece a un roscón, no sé, a una rueda, lo que ustedes quieran. Y la región en la que yo estoy interesado es esta, la interior. Aquí quiero evaluar el teorema de Grimm, en esa región. Pero hay dos curvas, la curva externa y la curva interna. Y si trazo mi famosa recta paralela o vertical, digamos así, estoy ahí trazando esa recta, corto en cuántos puntos, corto en 1, en 2, en 3, en 4. Solo debería cortar en 2, pero estoy cortando en 4. Por acá también corto en 1, en 2, en 3 y en 4. Esta región es doblemente conexa. En principio no serviría. Pero vamos a hacer trucos. Vamos a hacer algunos trucos bonitos. Fíjense lo que vamos a hacer. Lo que voy a hacer es prestarme las tijeras del vecino y voy a decir, voy a cortarlo esta región en 2, o en 3, o en 4, en las que hagan falta. Lo corto ahí. Y lo corto acá. Y cada una de estas regiones se ha vuelto simplemente conexa. La región pintada con amarillo y la región pintada con, no sé, celeste, digamos. Para los bolivaristas y amarillo para los strongistas. Para que no se peleen en clases y no se estén bloqueando entre ustedes, ¿no? En mi otra asignatura se estaban votando y peleándose entre los estudiantes. Me han hecho renegar. ¿Por qué son tan complicados la gente, digo? Fíjense, lo he dividido de esas dos formas. Y lo puedo dividir en más. Tal vez alguien me pueda decir, pero si aquí atrás en esta partecita va a cortar en 3, está mal. Bueno, la idea es lo que estoy queriendo explicar, ¿no? Si tuviese que hacer un ejercicio, tengo que tener un poco más de cuidado. Tal vez tenga que dividir en 4. Así y así. 1, 2, 3, 4. Cada una de esas regiones ya es simplemente conexa. Imagínense esta región, por ejemplo. Esta que estoy pintando y se ha vuelto a naranja. Esa. Entonces digo, acá voy a trazar mi recta vertical, corto en 2 puntos, y trazo mi recta horizontal y también corto en 2 puntos, con esta línea auxiliar que tengo acá. Entonces tengo 4 regiones. Entonces lo que hago es aplicar el teorema de Grimm en cada una de esas 4 regiones. Porque ahora cada una de ellas es simplemente conexa y
el resultado final es simplemente sumarlo. Veamos. A ver, esperen un cachito, jóvenes. Tengo gente que me escribe, y mi celular está lejos. Sigamos. Vamos a suponer que estas líneas punteadas que hemos hecho acá, que hemos dibujado ahí, son cortes que hemos hecho con tijeras y nos estamos asegurando, digamos, de que cada una de las regiones, la región que está debajo y la región que está azul, son simplemente conexas. Esto es un ejemplo referencial simplemente, ¿no? No entremos a mucho detalle y decir, pero aquí sí sigue cortándose en 3, no importa, si hay que cortar en más, se corta. Pero solo quiero mostrarles la idea central de la generalización de este teorema. La región que teníamos en principio es doblemente conexa, eso es lo que dice nuestro párrafo acá. Existe un hueco al medio. Hay que leer el documento que les pongo, aparte de lo que les estoy explicando. Le hacemos dos cortes. Un corte L1 por acá y un corte L2 por acá. Y con eso tenemos dos regiones. La región C', la que está abajo, y la región C 2 veces prima, la que está arriba. Y vamos a suponer que cada una de ellas es ahora simplemente conexa. Y a cada una de ellas las vamos a aplicar separadamente el teorema de Green. Y fíjense lo que estoy haciendo. He puesto unos numeritos, o bueno, este dibujo que he copiado de algún lado, tenía unos numeritos que he aprovechado. Tengo la trayectoria 1, voy a dibujar acá, que es esta curva, la trayectoria 1. La trayectoria 2, la trayectoria 3 y la trayectoria 4. Hay 4 trayectorias que cierran toda esa mitad inferior de esa dona que tengo ahí, de esa figura con hueco al medio que tengo ahí. Entonces tengo 4 trayectorias, por lo tanto es una curva regular por tramos y es una curva simple de Jordan. Simple de Jordan. Por lo tanto, lo que voy a hacer es evaluar mi integral de línea en esas 4 trayectorias. Trayectoria 1, trayectoria 2, trayectoria 3, trayectoria 4, teniendo cuidado de escoger adecuadamente el sentido, que tiene que ser positivo. Eso estoy haciendo. Estoy evaluando esa primera integral amarilla que tengo ahí. Por la trayectoria 1, 2, 3, 4, esta es la integral que voy a resolver. P y Q son las componentes de mi campo vectorial. Aplico el teorema de Green y hallo el rotacional 2D del campo vectorial. Y esta es la integral doble que debería calcular. O sea, puedo calcular la integral de línea o puedo calcular la integral doble. Pero hay otra región, la de arriba, que también vamos a hacer exactamente lo mismo. A ver, vamos a pintar así y voy a decir, tengo la trayectoria 5, la trayectoria 6, que es esta parte, la trayectoria 7 que coincide con el corte y la trayectoria 8 que forma este arco que es el más largo, digamos. Entonces evaluamos otra integral que va por la trayectoria 5, 6, 7, 8 y lo evaluamos en la región C2, C2 veces prima, es decir, la integral doble lo tengo que evaluar en la región celeste, ¿no? Y la integral para la curva, para la región C asterisco, lo tengo que evaluar en la trayectoria inferior. Son 2 regiones ahora, por lo tanto estas integrales dobles se evaluarán en 2 regiones diferentes y tendrán límites diferentes también. Esta para la trayectoria C2, ahí colocaré mis límites, encerrada por la trayectoria C2, y esta será la que está definiendo la curva C2. Si resolvemos las integrales en ambos casos y las sumamos, hay que acordarse de que se resuelven en sentido antihorario, ¿no? Porque son trayectorias cerradas. Vamos a tener lo siguiente. La integral de línea de la trayectoria 1, 2, 3, 4, más la integral de línea de la trayectoria 5, 6, 7, 8, es decir, esta vuelta inferior y luego la vuelta superior. Y para evaluar cada una de esas integrales en sentido antihorario tendremos que... Hay 4 curvas, ¿no? La curva 1, la curva 2, la curva 3, la curva 4. La curva 1 es esta grande, la curva 2 es este segmento que hemos cortado, la curva 3 es este pedacito del interior y la curva 4 nuevamente es el corte que hemos hecho. O sea, hay que resolver 4 integrales. La curva 1, la curva 2, la curva 3 y la curva 4. Y con la
integral de la trayectoria C2 veces prima, la que está arriba, hago lo mismo. Evaluamos C5, C5, C6, C7 y C8. 4 trayectorias también. 4 trayectorias también. Ahora, si nos fijamos en las trayectorias, cuando me muevo por la curva amarilla, me muevo así. En ese sentido. Y cuando me muevo por la curva celeste, me muevo en el otro sentido. Es el mismo campo vectorial y es la misma trayectoria, pero tienen sentidos contrarios. Por lo tanto, hay algunas cosas que voy a anular. Esa se va a anular. La trayectoria 4 con la 5 se anula. La trayectoria 4 con la 5 se anula. Porque me va a dar el mismo resultado, pero con sentido contrario. Y la trayectoria 6, la trayectoria 2 es así, en ese sentido, y la trayectoria 7 es en el otro sentido. Pero es la misma trayectoria, solo me estoy desplazando en sentido contrario, y es la misma curva, ¿no? Y es el mismo campo vectorial. Por lo tanto, la trayectoria C2 y la trayectoria C7 se anulan. Y me queda trayectoria C1, C3 y C6. Más trayectoria C3, C8 y C1 que tengo por ahí. Entonces estamos haciendo exactamente eso, ¿no? Estoy anulando estas trayectorias, ya les he explicado ahí, en el documento está escrito explicándoles paso por paso lo que estoy haciendo, y por lo tanto nuestra integral se reduce a esto. Lo que queda, C1, C3, C6 y C8. Voy a juntar algunas, C1 con C8, por ejemplo, y C3 con C6. Si observamos el resultado, jóvenes, nos va a sorprender. Porque el resultado que yo tengo ahora es el resultado que se obtendría evaluando esto. La curva externa, porque es la curva C8 y C1, en el mismo sentido. Parto por la C1, llego hasta la C8 y termino ahí mismo, digamos en este punto. Entonces C1 y C8 es la curva externa. C1 y C8 es la curva externa. Y C3 y C6, C3 es esta y C6 es esta otra. Es la curva interna. Pero lo estoy evaluando en sentido contrario. Por lo tanto, lo que esto me está diciendo, este pequeño ejercicio tan trivial, tan simple, tal vez hasta les abusa, lo único que me está diciendo es que si tú quieres evaluar o usar el teorema de Green en una trayectoria que es doblemente conexa, como en este caso, y que lo puedo extender a trayectorias múltiplemente conexas, lo que tienes que hacer, me dice, es evaluar como si fuese una curva cerrada, la externa, sin huecos adentro, y luego restar la contribución de cada uno de los huecos que encuentras adentro. Es decir, evalúo esto y le resto el otro, porque estoy yendo en sentido contrario. Solo viendo las flechitas. Ustedes en el documento analicen las flechitas y vean que realmente la curva interna la estoy evaluando en sentido horario y la curva externa en sentido antihorario. La curva externa es positiva y la curva interna es una curva en sentido contrario a la curva positiva, a la trayectoria positiva. Por lo tanto, se está restando. Y esto me recuerda al prefacultativo, porque si yo quería hallar el área de esta región, de ese disco, lo que hacía era hallar el área de esta cosa grande y les restaba el área pequeña. Y eso es exactamente lo que estoy haciendo con el teorema de Green. Y así quedo solo con la parte que me interesa, la parte de esta arandela o de esta figura que es así, ¿no? Como una rueda, con un hueco al medio. Entonces, este pequeño ejercicio, jóvenes, me está permitiendo generalizar el teorema de Green y romper, digamos, las cadenas que tendría en principio de evaluar solo en regiones que no tienen huecos adentro, porque eso lo habíamos dicho al principio. Esa era la condición. Pero el teorema de Green es tan bueno que incluso lo puedo utilizar cuando la trayectoria tiene huecos dentro de la región. Esta es mi curva de Jordan cerrada, pero mi campo vectorial no se comporta bien dentro y tengo algunos huecos.
Digamos, tengo ese hueco y tengo otro hueco. Entonces, evalúo en sentido positivo la curva externa y en el otro sentido, las curvas de adentro. Digamos, este es sentido positivo y las otras las evalúo en sentido negativo. Ahora, cuando les digo en sentido negativo, no quiere decir que coloquen sus límites al revés necesariamente. Si quieren poner al revés, lo pueden hacer. Pero lo único que puedo hacer es hacer lo siguiente, ¿no? Decir lo siguiente. A ver, voy a borrar esto y mis curvas están ahí adentro. Y digo, voy a calcular eso y con eso encuentro el resultado de la primera integral, de la grande, de la curva de Jordan. La curva sobre la que estoy queriendo evaluar, esa curva. Y luego evalúo también, como si fuese una integral de línea, en sentido antihorario esta otra curva. Digamos la curva 1. Pero como tengo que restar la contribución de la curva 1, entonces pongo menos la integral de la curva 1. Y este otro también lo puedo evaluar como si fuese una integral de línea común y corriente. Lo evalúo en sentido antihorario, como dice la teoría, pero en mi resultado tengo que restar menos la contribución de la integral 2. Esta es mi región 2. Eso es la generalización de este teorema. ¿Está claro, jóvenes? ¿Se entiende, muchachos? Perfecto, sigamos. Porque toda esta teoría es importante cuando vayas a resolver ejercicios, ¿no? Cuando vayamos a resolver ejercicios. Y eso es lo que se resume al final en este documento. Este documento yo lo voy preparando, copiando de algún libro, poniendo algo de mi propia cosecha, tratando de explicar con mis palabras. Estos documentos yo los voy preparando. Y fíjense eso que estoy poniendo acá, ¿no? Estoy poniendo, quiero resolver la integral que es doblemente conexa, y lo único que tengo que hacer es la integral de línea exterior en la frontera exterior menos la integral de línea en la frontera interior, nada más. Y eso es lo mismo que hacer, evaluar las integrales dobles en la parte superior y en la parte inferior. Puedo resolver la integral de línea o puedo resolver la integral doble. El teorema de Green sigue enervado, sigue siendo válido. Sigamos. ¿Cuál será alguna aplicación? Veamos algunas aplicaciones ahora. La primera aplicación que puedo tener utilizando este teorema. ¿Para qué me servirá? Por supuesto, para ver el flujo que está circulando alrededor de una curva, ¿no? Que eso lo puedo luego llevar a otro tipo de aplicación como es el trabajo, porque las integrales de línea son esto, ¿no? Campos vectoriales escalarmente con trayectorias. Y si ustedes se acuerdan, el trabajo es fuerza por distancia. Esta es la fuerza y esta es la distancia. Fuerza por distancia y ya está. Y el trabajo solamente lo realiza la componente tangencial de la fuerza, nunca la componente normal. O sea, no se usa toda la fuerza, en otras palabras, solo la componente tangencial. Perfecto. Pero aparte de esto, que es una aplicación a la física, es una aplicación a la mecánica que me va a permitir calcular el trabajo que se realiza sobre una partícula que se está moviendo según cualquier trayectoria. Ya no es como en física, que normalmente mis trayectorias eran planos inclinados o cosas así, ¿no? Cosas más sencillas, digamos. Acá puedo inventarme cualquier trayectoria, con curvas y contracurvas. Igual puedo calcular el trabajo. Una aplicación geométrica, sin embargo, es el cálculo de las integrales o de las áreas planas. El área encerrada por una circunferencia, el área encerrada por cualquier curva que sea una curva de Jordan. Entonces, las integrales de línea y el teorema de Green me permiten también tener una nueva herramienta que me va a permitir calcular áreas planas. Las áreas planas ya las sé calcular. Las áreas planas las calculo con integrales dobles, como lo hacíamos en cálculo 2, en coordenadas cartesianas rectangulares, o cuando cambiaba la geometría del problema usaba polares, o le hacía una transformación lineal y me inventaba un espacio vectorial que se genera o que se vincula con el espacio cartesiano rectangular a través de sus ecuaciones de transformación.
Este teorema también va a ser una nueva forma ahora de que yo pueda calcular áreas planas. Veamos, ¿cómo? ¿Cómo voy a calcular mis áreas planas? Este es el teorema de Green que no tengo que olvidarme. Y yo sé, es un requisito de que el campo vectorial de componentes P y Q tiene que ser un campo vectorial que pueda ser derivado al menos una vez. Por eso encuentro la derivada de Q respecto de X, la derivada de P respecto de Y. Esta fórmula que vamos a deducir no sirve cuando el campo vectorial es conservativo. Porque si no se anula, ¿no? Porque la integral doble se va a volver cero y no habría área encerrada por la curva. Pero lo que sí sé es que el campo vectorial tiene que ser, lo que decía hace rato, al menos derivable una vez. Es decir, la componente P y la componente Q de ese campo vectorial tiene que ser derivable al menos una vez. Y me voy a inventar dos funciones. Dos funciones que tengo que asegurarme de que sean derivables al menos una vez y que sean continuas. Y me invento dos rectas. Que P sea igual a un medio de Q, que P sea igual a un medio de Q negativo, es una recta con pendiente negativa, y que Q sea igual a un medio de X. Me estoy inventando, pero me estoy inventando bien, ¿no? No me estoy inventando así como después de una fiesta, digamos, sin mis 5 sentidos totalmente despiertos. Me estoy inventando asegurándome de que P y de que Q sean funciones al menos derivables una vez. Y me invento de tal forma que al derivar, para utilizar el teorema de Green, al derivar Q respecto de X y P respecto de Y, me aseguro de que la suma me dé 1, porque P respecto de Y es menos un medio y Q respecto de X es un medio, y como tengo que sumarlos acá, tengo que poner Q respecto de X, ¿cuánto vale? Q respecto de X vale un medio. Perfecto. Cuando construya la cantidad subintegral. ¿Y cuánto vale la derivada? Menos, no me olvido de ese menos, de este que tengo acá. Y la derivada de P respecto de Y. La derivada de P respecto de Y vale menos un medio. Entonces pondré menos un medio. ¿Y cuánto vale esta suma? Esta suma de números fraccionados vale 1. En otras palabras, el objetivo era que desaparezca este término y sea reemplazado con un 1. Pero estas componentes son útiles, son importantes, porque estas componentes las voy a poner acá. En lugar de P, colocaré menos un medio de Y, y en lugar de Q, colocaré un medio de X. Y eso es exactamente lo que estoy haciendo a continuación. En lugar de P, menos un medio de Y, y en lugar de Q, un medio de X. Y al otro lado, bueno, el ejercicio que ya hicimos, ¿no? Esto que ya hicimos, que vale 1. Este un medio lo puedo sacar y puedo reordenar un poquito. Este que es positivo lo pongo adelante, X por el diferencial de Y, y este otro que es negativo lo pongo atrás. Y si no quieren hacer eso, no hacen, depende de ustedes. Menos Y diferencial de X. Y el un medio lo factorizo, lo saco fuera de la integral porque es un invariante. Es una transformación lineal la que estamos haciendo, ¿no? Y a este otro lado, este término se ha vuelto 1, se ha vuelto simplemente esto, y por los conocimientos que tengo de cálculo 2, eso es idénticamente igual a un área. Es un área. Y ya está. Por lo tanto, yo puedo calcular un área plana con una integral de línea, con esta integral de línea. Me olvido de las integrales dobles y simplemente me concentro en una integral de línea. Ahora, ¿cuál es la ventaja de usar integrales de línea? Bueno, tiene algunas ventajas. Una, de que solo voy a poder calcular una integral con una única variable, porque voy a parametrizar la curva. Voy a usar parametrización de Monge o utilizo parametrización paramétrica en términos de t. Y como solo es una integral de línea, una integral simple como en cálculo 1, no necesita jacobianos de transformación.
Por lo tanto, tal vez sea más fácil calcular la integral de línea. No siempre, pero es una posibilidad que se me abre, ¿no? De calcular integrales, a través de integrales de línea, el valor de un área. Y esta expresión, la última, que es esta, resumida acá, la puedo expresar de manera elegante, así, por ejemplo. Es otra forma de verla al área. A través de este determinante. X por el diferencial de y menos diferencial de x por y, que es esto. O también lo puedo expresar así cuando lo parametrizo en términos de t. O así cuando está parametrizado en términos de t. En todos esos casos es una integral asociada a un área. Y esta es una de las formas vectoriales más conocidas para calcular áreas, pero no es la única. ¿Por qué es la más conocida? Porque en muchos casos, cuando utilizo esta expresión, la integral se reduce más y el cálculo de la integral es más fácil. Es más fácil, pero no es la única forma de calcular integrales. Puedo inventarme otras. Por ejemplo, ¿qué pasa si mi curva está expresada en coordenadas polares? Fíjense lo que voy a hacer. Voy a usar esta expresión que ya es para mí un área, nuevamente, y voy a pensar de que mi curva está parametrizada en términos del radio y del ángulo. Por lo tanto, voy a hallar el diferencial de x y el diferencial de y de las ecuaciones de transformación de las coordenadas polares. Por lo tanto, el diferencial de x va a ser diferencial de r por coseno de tita menos r por el seno de tita diferencial de tita. Tiene dos variables, por lo tanto, si voy a hallar su diferencial total, tengo que diferenciar ambas variables. Eso es cálculo 2. Será la derivada del radio respecto del radio, que vale 1, por el diferencial de r. Por eso aparece diferencial de r directamente acá. Por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, que es r, por la derivada del coseno, que es el menos seno de tita por el diferencial de tita, porque estoy encontrando su forma diferencial. Lo mismo para la variable y, igual que x. Lo reemplazo en esta expresión, en la expresión subintegral, de la integral de línea, simplificamos y la simplificación nos lleva a esta expresión. R al cuadrado por el diferencial de tita. Por lo tanto, tengo otra integral de línea donde mi curva está expresada en coordenadas polares. Y eso es otra forma de expresar o de hallar un área plana cuando estoy usando radios y ángulos para definir los límites de esta integral. Y esta es una forma más. Y es muy probable que esta la hayan visto en cálculo 1. En coordenadas polares, para calcular áreas, esta formulita también se deduce en cálculo 1, si lo han hecho con su profesor. Si no lo han hecho, bueno, lo estamos viendo acá. Y no es la única. Hay otras que me puedo inventar, ustedes pueden inventarse. Puedo decir, a ver, como este es el teorema de Green, y yo quiero que esto valga 1, lo que tengo acá adentro, yo quiero que esto valga 1. Una posibilidad es esto. Otra posibilidad es que, por ejemplo, que Q sea igual a X. Nada más, X. Y P que sea 0. 0. El diferencial, la derivada de P respecto de Y se va a hacer 0. Esto desaparece. Y la derivada de Q respecto de X se vuelve 1. Por lo tanto, tengo la integral doble por el diferencial de x por el diferencial de y, y eso ya es un área. Entonces, acá lo único que tengo que hacer es reemplazar q por x y p por 0. Y este se anula. Por lo tanto, me va a dar que esto va a ser igual a una integral evaluada en una trayectoria cerrada y me va a quedar simplemente q que vale x por el diferencial de y. A lo largo de la curva C. Y esta es también área. Ahora a otro se le puede ocurrir, no, yo quiero que esto valga 10, que P valga 10, ya pues le metemos 10 ahí. O pueden decir que P valga menos Y y que Q valga 0. Ya tengo otra expresión para calcular áreas. ¿Cuántas me puedo inventar? Muchas. La única condición es de que las funciones que me estoy inventando sean funciones regulares.
Vale decir que admitan derivada y que al menos una vez y que sean continuas. ¿De acuerdo? Pero la más conocida, como les dije, es esta, ¿no? Esta es la más conocida, estas expresiones. Porque simplifican harto el trabajo que se hace. Ustedes pueden hacer la prueba, pueden empezar a tener cualquier curva, alguien de una circunferencia, alguien de todo lo que se les ocurra, usando estas expresiones. ¿De acuerdo? Ejemplos, veamos. Empecemos viendo algunos ejemplos. Y con eso hemos terminado el teorema de Green. La siguiente clase veremos el teorema de Stokes y la subsiguiente veremos el teorema de Gauss. Y luego empezamos coordenadas curvilíneas, que es un capítulo un poquito más largo. Veamos. El primer ejemplo me están diciendo que calcule un área. El área cerrada por esta expresión, por esta curva. R al cuadrado igual al seno de 2 veces el ángulo y el radio o el ángulo que varíe de 0 a pi medios. Es decir, la curva no me lo están dando como un vector, para empezar. La curva me lo están dando de forma escalar. Es R al cuadrado por el seno de 2 veces el ángulo. Puedo graficarlo en MATLAB o en GeoGebra o lo que quiera. Yo lo dibujé en MATLAB, ahí está, esa es la curva. Es un lazo para este intervalo, de 0 a pi medios. Es un lazo, ¿no? Parte de acá y da una vuelta completa. Y quiero hallar su área. Perfecto. Lo único que voy a hacer es utilizar estas, que ya tengo una expresión bastante, ya la hemos deducido, voy a usar esto. Dice el radio al cuadrado, y ya tengo el radio al cuadrado vale seno de 2 veces el ángulo. Se los reemplazo directamente por seno de 2 veces el ángulo y coloco mis límites de 0 a pi medios e integro. Y el resultado vale 1 medio. Así de fácil, ¿ven? Estoy usando una integral de línea, pero para una expresión en variables polares. Así se resuelve esto, así de fácil, jóvenes. ¿Podría usar la otra expresión? Sí, también podría usar la otra expresión, la que dice x por el diferencial de y menos y por el diferencial de x. También puedo usar esta para resolver este mismo problema, con el 1 medio por delante, no se olvide. Con el 1 medio por delante. También podría utilizar eso. Tendría que tratar de llevarlo a su forma vectorial a esta curva. Podrían hacer la prueba ustedes, ¿no? Ya pueden por su cuenta empezar a investigar un poco eso. Forma alternativa, y que creo que de todas formas lo hice yo. Acá, forma alternativa. Para usar esta forma que les decía, esta expresión. Digamos que no me acuerdo de esto, que es lo que usualmente ocurre. ¿Dónde está? ¿Dónde está esta formulita? Esta. Digamos que esto no se acuerdan, porque a veces al examen se van sin haber estudiado, así como si estuvieran yéndose de día de campo, y se van con esto, ¿no? Y dicen, no me acuerdo esto, la única que me acuerdo es la que me ha enseñado mi profesor de cálculo 1, y ese es porque mi profesor de cálculo era muy bueno y voy a utilizar esto, o de cálculo 2, digamos, una cosa así. Entonces, para usar, tendría que hacer esto, ¿no? Usar polares. Voy a parametrizar utilizando polares, mi variable es t, y en lugar del radio voy a colocar r seno de 2b en 6. Y ya tengo la curva parametrizada. Entonces ya sé cuánto vale x, ya sé cuánto vale y, tengo que hallar el diferencial de x, el diferencial de y, reemplazar acá y evaluar. Van a hallar exactamente el mismo resultado, pero va a ser un poco más largo, ¿no? Y un poco más complicado, porque solo encontrar el diferencial de x es difícil. Tengo que derivar la función que está dentro de la raíz, que es seno de 2 veces t, por el coseno sin derivar, más el primero sin derivar, por la derivada del segundo. Y lo mismo tengo que hacer para y, luego reemplazar en esta ecuación, multiplicando por el diferencial de x y por el diferencial de y, viendo y haciendo conejitos para que se simplifique y que yo no me equivoque, y evaluando la integral que les ha puesto, que va a ser también 1 medio. Así que esa es una forma alternativa de utilizar las integrales de línea, en este caso en el dominio x y y, con esa formulita súper conocida para calcular el área encerrada por ese lazo dada por la función. Pero en coordenadas polares ya está hecho, ¿no? En 2 pasos, ¿eh? En esta expresión que también es una integral de línea, donde el parámetro que estoy usando es θ.
Sigamos. Usando integrales de línea, encuentre el área bajo uno de los arcos de esta cicloide. Esto a veces se pregunta en los exámenes y siempre se equivoca y siempre me reclaman. Y cuando me reclaman, los aplazo peor. ¿Por qué? Porque parecería que no escuchan lo que explico y vienen y me reclaman sobre algo que se han inventado. Y eso al menos a mí me hace dar rabia, ¿no? A cualquiera, ¿no? A cualquiera. Este es el arco de una cicloide. Las cicloides se forman cuando tengo una ruedita, digamos una rueda como esta, y le pongo tinta acá. Algo que manche. Y luego hago que esta rueda gire y avance. Y esta línea, esta mancha, o es la marca que voy a dejar en el piso, va a ir tomando esta forma. Va a ir dibujando sobre el plano esta curva. Porque esto va a subir un poquito, va a ir subiendo, subiendo, subiendo y va a ir tomando esta forma. Son arcos. Por lo tanto, a mí me están pidiendo que haya el área debajo de uno de estos arcos. Esta curva la he dibujado también en MATLAB. Ahí está. Esa es la curva en MATLAB dibujada. Y este es solo un arco, ¿no? Un arco de los que tenemos ahí. Porque hay muchos más acá. Hay otro que viene a continuación y así. Pero solo quiero un arco. Y el área que estoy queriendo calcular es el área debajo de uno de los arcos. Es decir, el área acá. Todo eso que estoy marcando, pintando o rayando, digamos, ese es el área que quiero calcular. Fíjense que la curva no me la han dado en términos de x y de y, por lo tanto no puedo usar integrales dobles. Acá prácticamente estoy conminado a utilizar integrales de línea. A no ser que trate de eliminar el parámetro t y extraer de esta forma paramétrica su forma escalar. Una ecuación que dependa únicamente de x y de y eliminemos por esos procesos algebraicos el parámetro t. Pero va a ser un poco complicado y no creo que tenga sentido hacer eso. Mejor uso una integral de línea porque ya tengo la curva parametrizada o expresada como un vector o parametrizada en términos de t. Ya tengo mi curva. Ya sé quién es P y ya sé quién es Q. O X y Y. Ok, empezamos a resolver, porque lo que tengo que resolver es esta integral de línea. Es solo una integral de línea, evaluada sobre esta curva. Sobre esta curva. Perfecto. Necesito, ¿qué cosa? Necesito el diferencial de X, que es esto. 1 menos coseno de t por el diferencial de t, y necesito el diferencial de y es todo esto, que será seno de t por el diferencial de t. Empiezo a construir, ¿no? Porque tengo que multiplicar x por el diferencial de y, es decir, este término lo tengo que multiplicar con este término. Y eso es lo que tengo acá. Es seno de t por t, que es este. Y luego tengo seno de t al cuadrado, que es este por este. Y por el diferencial de t, que lo estoy sacando afuera. Luego tengo que multiplicar esto por esto. Me va a dar un cuadrado, ¿no? Porque es la misma expresión. El cuadrado del primero menos el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Porque tengo 1 menos coseno de t elevado al cuadrado. Por el diferencial de t, que también lo factorizo. Un solo diferencial de t para ambas expresiones. Simplificamos un poquito, tal vez pueda simplificar algunas cosas, tal vez esta con esta se simplifican, eso va a valer 1, hay algunas otras cosas que no se pueden simplificar, ese 1 se va a sumar con este 1 que también es negativo y me queda menos 2. Y esta es la integral que tengo que resolver. Y ya está. Y calculo con eso un área 1. Y este es el resultado. ¿Dónde vienen los reclamos cuando hago o cuando se hace preguntas parecidas a esta? Porque llegan hasta acá y me dicen, ahí está, ya he calculado. Y vale 3pi al cuadrado. Y efectivamente, si ustedes buscan en el internet, el resultado es 3pi al cuadrado. Y luego me dicen, usted no puede saber más que el internet, me dicen. Ese es el resultado y usted me dice que está mal. Y yo les digo, sí, está mal.
porque las integrales de línea se evalúan en trayectorias cerradas, y usted lo único que ha hecho es evaluar sobre el arco. ¿Y cómo está cerrado? ¿Acaso hay áreas sobre curvas abiertas? A ver, calculen el área de esto. No hay, pues no. Si yo quiero calcular el área, tengo que cerrarlo esto. Y calcular el área cerrada por la curva. Y ustedes estarían calculando, o algunos de ustedes estarían calculando solo sobre un arco abierto. Tengo que calcular también con la curva que estoy cerrando el arco. Es decir, con otra recta que será x igual a x, ese es el eje x, y y igual a 0. Porque esa es la recta que corresponde al eje x. En el eje x siempre vale y 0, y x puede tomar cualquier valor. Entonces tengo que evaluar otra integral de línea con esta curva. Y cuando haga eso, además tengo que asegurarme de que mis límites me permitan caminar en este sentido, de tal forma que la curva siempre quede al lado de mi mano izquierda. En este sentido tengo que caminar. Por lo tanto, cuando coloque límites, tengo que colocar límites en este sentido. Fíjense cómo he colocado mis límites. De 2pi a 0. No he colocado de 0 a 2pi. Algunos colocan de 0 a 2pi y hallan el resultado menos 3pi al cuadrado. Y también me reclaman y me dicen, ¿dónde me he equivocado, ingeniero? Me preguntan. Y yo le digo, no es que se ha equivocado. Se ha olvidado que cuando usted evalúa una integral en una trayectoria cerrada, la regla de esa mano izquierda que solo se ha dibujado, que les he explicado miles de veces, se ha olvidado. Le ha entrado por un oído y le ha salido por el otro. Se ha olvidado y eso no puede ocurrir. Por lo tanto, no me puedes reclamar de algo que usted se ha olvidado. Eso les digo a mis alumnos. Entonces, hay que tomar en cuenta toda la teoría que uno está estudiando. Fíjense los límites, cómo estoy colocando. Estoy colocando desde 2pi, que es acá. 2pi es alrededor de 6, un poquito más de 6, ¿no? Y 2pi es un escalar. Por eso estoy colocando desde acá, estoy empezando en 2pi y estoy terminando en t igual a 0. ¿De acuerdo? ¿Y eso dónde me fijo? Porque es otra pregunta que también pueden hacerme, pero esa es una pregunta válida y me dicen, ¿cómo yo me doy cuenta? Bueno, como usted tiene que empezar acá, como usted tiene que empezar en este punto, para ir por la trayectoria del arco, tiene que fijarse cuánto vale este vector. Este vector vale, no sé, en x a 2pi y en y 0. Ese es el vector de donde usted está partiendo, este vector. Entonces, cuando reemplace mis límites, tengo que obtener este vector, porque ahí me está señalando la flechita, me está diciendo desde aquí tienes que empezar, desde estas coordenadas tienes que empezar. Parece una cara esta que ha aparecido, ¿no? Un ojo con su ojo golpeado, y su boca y su nariz. Entonces me vengo acá a esta curva y digo, a ver, voy a reemplazar 2pi, esto se hace 0. Reemplazo 2pi y esto se ha vuelto 2pi. Perfecto. Luego en y reemplazo 2pi. 2pi se hace 1. El coseno de 2pi vale 1. 1 menos 1, 0. Ah, perfecto. Estoy reproduciendo. Entonces empiezo en 2pi. Y cuando llego a 0, cuando t vale 0, el seno de 0 vale 0 y t vale 0. Por lo tanto, es x igual a 0. Y cuando esté en t igual a 0, el coseno de 0 vale 1. 1 menos 1 vale 0. Llego a este vector que es 0, 0. Esa es otra forma. Ese es el tiempo que se tienen que tomar, 5 minutos, 2 minutos, 1 minuto, para hacer este análisis y no reclamarme después. Y decirme por qué me está colocando si yo he encontrado el mismo resultado. Todo esto que les estoy explicando les tengo que volver a explicar. Yo les diría, porque usted no ha colocado bien sus límites, porque se evalúa siempre en sentido antihorario, porque si está hallando un área, tiene que evaluar también la curva que no le han dado, pero que usted tiene que poner porque la curva es cerrada. Porque si no pone esta curva, la que tengo acá, si no evalúa sobre esto, usted estaría evaluando sobre una curva así. Y en curvas abiertas no hay área. Es un error de concepto. Es como escribir alma con H. Y todo el mundo sabe que alma se escribe sin H. Y eso es un error.
por más de que luego alguna de las integrales se anulan. Fíjense, estoy evaluando ahora para la curva C2, estoy usando el eje X y las ecuaciones que les puse hace rato, x igual a x y y igual a 0, estoy hallando sus elementos diferenciales, reemplazo y el resultado sale 0. Entonces ahí me vuelven a reclamar, ¿no? Y me dice, ¿para qué voy a hacer eso si el resultado sale 0? Y yo le digo, porque usted no es adivino. Si fuese adivino, yo podría decir, voy a adivinar que la trayectoria acá va a salir 2 o 3 pi al cuadrado y voy a adivinar de que aquí sale 0. Usted va a ser ingeniero, no adivino. Y los ingenieros tienen que verificar por más de que el resultado salga 0. ¿De acuerdo? Entonces ya saben, cuando se encuentren con estas cosas, analicen todo esto que les estoy comentando, porque no es bueno reclamar sobre un error mío, sobre un error que yo como alumno estoy cometiendo. No es bueno, jóvenes, no es bueno. Porque eso me dice que no están estudiando, es que no han leído. Y reniego un poquito más, ¿no? Digo, me estás reclamando y encima no he estudiado. Veamos otro ejemplo. Tengo dos curvas. Una está dada por este par de ecuaciones, que son las ecuaciones paramétricas de una curva cualquiera. Y hay otra que tiene estas ecuaciones. Y me están diciendo que haya el área interior a la curva C1 y el área exterior a la curva C2. La curva C1 es esta. Y es un trébol de 4 hojas, que es esta curva azul, que no sé si están viendo. Y la otra son las ecuaciones paramétricas de una circunferencia de radio 4. Esta. Lo he dibujado en GeoGebra también. Y el área que me están pidiendo es esta. Estas 4 medias lunas. 1, 2, 3, 4. Esas 4 medialunas. Perfecto. Pero lo que en realidad voy a hacer es utilizar una integral de línea y voy a evaluar en esa región doblemente conexa. En principio no puedo calcular, ¿no? En principio no puedo calcular. Entonces tengo que acordarme de la generalización que he hecho. Entonces voy a decir, de acuerdo a lo que hemos aprendido en clases a generalizar el uso del teorema de Green, lo que tengo que hacer es hallar la integral de línea en la curva externa y restarle la integral de línea de la curva interna. Igualito que en el prefacultativo. Mi profesor del prefacultativo tenía razón, él me lo ha enseñado de otra forma. Ahora mi docente de tensorial me lo está enseñando de una forma más sofisticada, más de ingeniero, no tanto de Euclides y sus amigos de hace 4000 años. Me lo está enseñando con algo que se ha descubierto en el siglo XVII, en el siglo XVIII. Es antiguito también, pero es un poquito más moderno. Entonces voy a usar integrales de línea, pero para regiones doblemente conexas. ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es evaluar dos integrales de línea. Y una la voy a restar de la otra. Eso es lo que tengo que hacer. Voy a hallar el área encerrada por la curva azul. Y luego voy a hallar el área encerrada por la curva naranja y las voy a restar. Eso dice la generalización que hemos hecho. Veamos. Voy a usar esta expresión, que es la más conocida, la más útil. Yo puedo empezar a explorar otras formulitas. Si tuviese interés y quisiera aprender, podría explorar otras y ver cuál es la ventaja de uno con el otro y así entender por qué se usa esto y no se usa otra, aunque no quiera decir que no se pueda usar otra. Entonces lo que voy a empezar es hallando la integral de línea que representa un área, pero de la curva externa. Bueno, el procedimiento ya sé, es bastante mecánico, es rutinario, es fácil de equivocarse, es tedioso, pero es fácil. Tengo que hallar los elementos diferenciales de cada una de estas ecuaciones, de esta, su diferencial y su diferencial total de esta otra. De las dos tengo que calcular. Y esas fórmulas diferenciales ya las he calculado acá, ya no lo estoy haciendo porque eso lo pueden hacer en su casa a modo de prueba. Si es que, por supuesto, tienen el interés de hacerlo. Si no tienen el interés de hacerlo, bueno, ya es tema de ustedes. Si se entiende o no se entiende, o si quieren hacerlo o no. Entonces encuentro el diferencial total de este y de este, de esos dos. Y luego los voy a multiplicar con estos mismos, ¿no? Usando la formulita.
encuentro el diferencial de X, el diferencial de Y construyo esto. Aquí viene lo tedioso y con el riesgo de equivocarme, ¿no? Al multiplicar y demás cosas. Haciendo con calmita y con cuidado, simplifico, simplifico, simplifico hasta el morir y llego a esta expresión. Aprovechando algunas identidades trigonométricas para simplificar un poco más. Así que sería bueno que ustedes lleguen a esto y vean cómo he llegado hasta aquí. Les he puesto 2 pasos, pero no les he puesto todos los pasos. Y llego hasta esta expresión. Después de haber simplificado y de ese trabajo largo que significa haber hecho eso, ¿no? Integramos de 0 a 2pi. Acá tengo que asegurarme también de ir en sentido antihorario. Me tengo que mover en ese sentido. Llego hasta acá y vuelvo a saltar y llego hasta este sentido. Esto está centrado en el origen de coordenadas. Aquí está el origen de coordenadas. Por lo tanto, t tiene que variar de 0 hasta 2pi. De 0 a 2pi. Y el resultado de esa integral es 30pi. Ya está, ya he evaluado una integral de línea. Ahora tengo que evaluar la otra integral de línea para la otra trayectoria que es una circunferencia. Porque el área pedida, el área que me van a pedir va a ser el área externa menos el área interna. Lo estoy poniendo como en el prefacultativo. Y el área interna ni siquiera necesito resolver una integral de línea, porque ya sé que es el área encerrada por una circunferencia. Su radio valía 4. 4 elevado al cuadrado vale 16. 16 por pi es 16pi. Fíjense, no necesito. En el examen, si quieren hacer esto, lo pueden hacer, porque se supone que es algo que ya han aprendido y que tienen todo el derecho de usar. Y si no quieren hacer eso y quieren explayarse, bueno, hacemos una integral de línea para demostrar que es 16pi. No tengo que hacer eso. ¿De acuerdo? Y luego restamos. Y luego restamos. Creo que esta parte es de otra cosa. Es de otra cosa. Porque el resultado debería salir 16pi. De tal forma que el resultado es 14pi. ¿De acuerdo, jóvenes? Esto verifiquen qué es lo que he tratado de hacer acá. No me acuerdo. No me acuerdo. Sigamos. Sigamos haciendo. Acá, no, acá. Ah, no, este es otro ejemplo. Ah, no, perdón, es otro ejemplo. Ya sé lo que estaba haciendo. Acá se termina el ejercicio. Acá. Y acá empieza otro, que es el que me estoy confundiendo. Yo me estoy olvidando lo que he hecho. Hasta ahí termina el ejercicio y esa área que me han pedido vale 14pi. El siguiente ejercicio es un ejercicio sencillito, que es un ejercicio de verificar el teorema de Green, que es lo que también se pregunta. Verificar el teorema de Green para este campo vectorial donde C es una circunferencia unitaria. Súper sencillito. Hay más difíciles, ¿no? Eso se los dejo a ustedes para que busquen en el internet, vean en la bibliografía que les he subido a la plataforma y empiecen a buscar ejercicios más complicados. Ya van a tener ayudante por si acaso. Se está evaluando yo creo que la siguiente semana, tal vez, o a más tardar 10 días, ya van a tener un ayudante. Para el segundo parcial ya van a tener ayudantes. Bueno, como me dicen verificar el teorema de Green, lo que tengo que hacer es evaluar la integral de línea y evaluar la integral doble. Y tengo que verificar que esos dos resultados son iguales. Si esos resultados no fuesen iguales, Green se va a morir en su tumba por segunda vez. Y no pueden venirme a reclamar y decirme, no cumple. ¿De acuerdo? Y si no cumple, ustedes tienen que buscar el motivo por el cual no cumpliría. No me tienen que preguntar a mí y decirme, ingeniero, ¿por qué no cumple? Porque eso me dice que no tienen ganas de pensar, ni de analizar y de que quieren la respuesta como buscar en el internet, hacer un clic y aparecer mágicamente la respuesta. Así no se aprende investigando. ¿De acuerdo? Hoy estoy un poco odioso porque he estado revisando exámenes y esos exámenes no son satisfactorios, ¿no? Veo mucha dejadez por parte de los estudiantes. Sigamos. Teorema de Green. Ya. Lo primero que vamos a hacer es resolver la integral de línea. Como es una integral que vamos a evaluar sobre una circunferencia unitaria, entonces la parametrización es simple, es súper fácil.
X coseno de t, y coseno de t, los elevo al cuadrado y los sumo y sale x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1, porque coseno al cuadrado más seno al cuadrado vale 1. Necesito sus formas diferenciales, necesito reemplazar en la integral de línea que voy a calcular. Esto ya no es el teorema, bueno, este es el teorema de Grimm y hay que resolver, perdón, la integral, ¿no? Voy a escribir acá. El teorema de Grimm dice x por el diferencial de y. Eso también tiene que acordarse, menos y por el diferencial de x. Este teorema también tiene que acordarse. Esa integral de línea dice que es igual a la integral doble, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, en realidad, este es el teorema de Grimm. Lo que tengo que evaluar es esto. El campo vectorial por el diferencial de R. Estaba escribiendo el teorema de Grimm pensando en el área y no en el teorema de Grimm propiamente dicho. Ahí yo me estaba confundiendo. El teorema de Grimm es esto que estoy escribiendo. Y lo que estaba escribiendo hace rato era el área usando el teorema de Grimm. Era un error mío, ¿no? Una integral doble. Y acá tengo que poner el rotacional. 2D. Del campo vectorial. Del campo vectorial por el diferencial de x por el diferencial de y. En otras palabras, por el diferencial de área. Esto tengo que verificar. Este es el teorema de Grimm. La integral de línea. Tengo que construir esto, que es esto que tengo acá. Reemplazando, simplificando, me sale toda esta expresión. Y todo eso tengo que integrar. Y el resultado sale 0. Igual, hay que hacer el ejercicio y hay que verificar que evidentemente esa integral vale 0. Ahora tengo que hacer la integral doble, esta parte. Y para la integral doble tengo que encontrar el rotacional 2D. Que el resultado de ese rotacional 2D ya sé cuál es. Es ese resultado. Y me sale Y. Me sale Y. Evaluamos esto. Evaluamos eso. Fíjense que esto es interesante. Cuando resuelvo la integral doble, el resultado no se anula. No se anula. Por lo tanto, este campo vectorial no es irrotacional. Eso es lo que habíamos hablado en la teoría. No es irrotacional. No es irrotacional. Porque el resultado es Y. Por más de que haya salido 0 la integral de línea. Esto podría ser una sospecha. Me da una sospecha de que el campo sería conservativo. Pero es solo una sospecha. No es una certeza. La certeza la tengo con el rotacional. Y el rotacional no vale 0. Por lo tanto, este campo vectorial no es irrotacional. Entonces, vale Y. Los reemplazamos en la integral doble. Tengo que evaluar esta integral de línea sobre la región que es circular. El círculo es un área, ¿no? Y la circunferencia es el perímetro. Yo estoy evaluando sobre un área. Por eso hablamos de circular. Lo voy a resolver en coordenadas polares. Fíjense lo que les decía también al principio. En coordenadas polares necesito jacobianos de transformación. En las integrales dobles necesito jacobiano de transformación. Y es R seno de tita, mi jacobiano de transformación es R y mi elemento de área es diferencial de R, diferencial de tita. Bueno, en realidad todo esto es mi elemento de área, incluido el jacobiano. Y esta integral también sale 0. Ya no calculé la integral, pero sale 0. Y es fácil, ¿no? No necesitan ni siquiera evaluar la integral. Solo necesitan ver cuál es la integral del seno. La integral del seno es coseno. Menos coseno de tita. Y evaluado entre 0 y 2pi voy a tener menos por la integral. El coseno evaluado en 2pi me da 1. Y el coseno evaluado en 0 también me da 1. 1 menos 1 da 0. Solo viendo la función senoidal sé que la integral se anula. Vale 0. Por lo tanto, Grimm puede descansar en paz en su tumba. Su teorema sigue siendo válido en este siglo del Internet y de las redes sociales y todas esas cosas. Esto que se ha inventado hace 3, 4 siglos atrás sigue siendo más importante que el Internet. ¿De acuerdo? Y eso es el teorema de Grimm. Y eso es lo que quería avanzar en esta clase. Nos hemos tomado casi las 2 horas. Faltan unos 10 minutos para que termine la clase. Y ahí vamos a quedar.
el teorema de Stokes, el siguiente teorema que vamos a ver, y para este teorema les recomiendo de que estudien integrales de superficie, porque acá ya no voy a resolver integrales dobles, voy a resolver integrales dobles, pero de superficies curvas, de superficies que presentan curvatura, de superficies que están contenidas en un plano, que resulta de la intersección, no sé, de un cilindro con un plano y cosas así. Tiene sus cosas interesantes también el teorema de Stokes, así que les sugiero no faltarse a la siguiente clase porque les voy a mostrar cosas bien interesantes y que uno puede decidir y que puede facilitarle al momento de resolver una integral o de verificar el teorema de Stokes o resolver una integral de superficie utilizando el teorema de Stokes. Este teorema de Stokes es casi similar al teorema de Green. La diferencia es que ahora las superficies no son curvas, no son planas, mejor dicho, son curvas, en general. El teorema de Green se aplica solo para el plano x100, solo para el plano x100. Pero ¿qué pasa si ese plano tiene otra ecuación? X más 2y menos 3z igual a 0, por ejemplo, un plano como es. Y ahí está la superficie. Para eso necesito integrales de superficie. Ok, jóvenes, antes de que nos vayamos, ¿alguna duda, algún comentario, algo que quieran decir, algo que quieran expresar, recitar un poema cuando sea? Nada, nada. Bueno. Claro. Todo está claro, perfecto. Ahí quedamos entonces, jóvenes, y ya tienen un montón para empezar a estudiar. El teorema de Grimm se va a evaluar en el segundo parcial. Agarren un libro o cualquier libro y empiecen a resolver todos los problemas que se pueden con el teorema de Grimm. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Luego el teorema de Stokes se hace todo lo que encuentren con el teorema de Stokes. Luego el teorema de Gauss se hace todo lo que se haga con el teorema de Gauss. Y ese es el primer capítulo. Y el siguiente capítulo que vamos a ver que también se va a evaluar en el segundo parcial va a ser coordenadas curvilíneas. Y en coordenadas curvilíneas hay un montón de cosas que vamos a ver, desde geometrías intrínsecas, extrínsecas y tensores métricos, y es bien bonito. Así que, y les voy a dar mucho más de lo que hay en el Xiao. Mucho, muchísimo más. Así que no se falten a las clases, están cordialmente invitados. Hasta el viernes, jóvenes. Hasta luego, Inge. Hasta luego, señorita.